Si quieren ver una etiqueta como esta en Aragón, abran bien los ojos, porque solo la tienen un 0,5% de los turismos de toda la comunidad. Y eso a pesar de que su presencia se ha duplicado en 2022 con respecto al año anterior. Y se han puesto unas 4 al día. Lo mismo ocurre con esta otra, para vehículos híbridos. La tienen menos de 20.000 turismos, un 3% del total. Lo que quiere decir es que no ha habido suficiente impulso de estas nuevas tecnologías en la región y hay muy poco parque electrificado. En Aragón, el 67% de los vehículos circula con pegatina B o C. La edad media de su parque automovilístico es de 14,7 años. Mi vehículo la tiene, es la B, porque es un vehículo de gasolina del 2001. Tiene la etiqueta C y la compré básicamente para poder viajar a Madrid y poder meter el coche en la ciudad. Uno de los inconvenientes de no contar con etiqueta es no poder acceder al centro de las ciudades de más de 50.000 habitantes, aunque algunos como Zaragoza todavía no lo han empezado a aplicar. Actualmente el 30% de los coches aragoneses no tienen distintivo, bien porque tienen más de 20 años. Bueno, yo no tengo porque el coche mío es viejo. O porque su dueño no ha tenido la necesidad de pedirla. Soy de Fraga, de momento ahí el requisito es un pueblo pequeño y no nos hace falta. Si quieren conseguir la suya, pueden comprarla en tráfico por unos 5 euros.